Sergio, qué gustazo tenerte en este espacio. Bienvenido a este espacio de Hablemos Joven, y a ustedes también. Le damos a todos la cordial bienvenida a este espacio en el que promovemos valores rubienses, promovemos valores de nuestra gente, y invitamos también a gente pues valiosa, gente que le ha aportado a la radio, gente que ha sido pues de alguna manera, ha tenido alguna trayectoria y que ustedes seguramente conocen. Y hoy con nosotros está pues el famoso J. Villarroel. Qué gusto tenerte en este espacio, hermano, y bueno, bienvenido. Bueno, primeramente un saludo para usted, para todos los televidentes, buenas tardes y gracias por la invitación, ¿no? Y aprovechar también para darle gracias a Dios Padre por este magnífico momento, por tomarnos en cuenta y hablar, ¿no? De tantas cosas y del mundo de la radio, ¿no? Que nos apasiona y que tengo años ya y que me gusta demasiado. Ustedes saben que esto es una iniciativa de comunicación alternativa, de comunicación comunitaria, en la que pues intentamos traerles a ustedes pues buen contenido y sobre todo gente con valores. Gente de la radio, como ya lo decía el querido J. Villarroel. ¿Por qué usted se dedica a la radio? Y cuéntanos si esto es de profesión, dónde nació, cuándo nació esta experiencia, este deseo de hacer radio o esta pasión por la comunicación. Bueno, la pasión por la comunicación, de repente uno dice comunicación y se refiere a la comunicación social, ¿no? Sí. Creo que esto arrancó desde muy temprana edad, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá por allá en el año 78, 79, 80 me llevaba ya a observar los juegos del Deportivo Táchira. No había vehículo en la familia y el transporte era Expresos Delicias. Y me daba por narrar los juegos, ¿no? Ya. En pleno camino de allá para acá, los goles, la emoción y la pasión. Y a medida que nos fuimos enamorando del fútbol, también nos dedicamos a practicarlo. Y quizás de allí vino ese chispazo, ¿no? Y a medida de que íbamos creciendo, nos iba gustando más hasta que papá brindó la oportunidad de hacer un curso e ir perfeccionando paso a paso. O sea que desde chamo siempre ha estado interesado por la radio, pero también especialmente por la radio deportiva, si se quiere. Sí, señor, así es. ¿Siempre has hecho radio deportiva? Normalmente sí, la radio deportiva, de repente así noticiero. Muy poco, de repente farándula tampoco, y de un tiempo para acá pues tengo mi producción que se llama Bailables de Siempre, ha calado, a la gente le ha gustado y ya son 2 años. También me fascina, me encanta la música bailable y esas grandes orquestas que tiene Venezuela y en territorio internacional. De verdad que pues es un privilegio para nosotros tener hoy a este caballero de la radio, que seguramente vamos a conocer un poco del lado no radial, sino del lado humano, Sergio. Y yo quisiera empezar con una pregunta profunda, y es ¿cuál es así como el deseo, o mejor dicho, si no hubieses sido una persona de la radio, ¿qué hubieses hecho? Bueno, pues en un segundo plano egresé del IUR Regio en los Andes, estuve un tiempo por fuera, pero quizás la lejanía, la familia, el vivir en otro ambiente, pues quizás no me adapté. Y fue cuando regreso a Rubio y la educación, ¿no? Sí. Creo que mi papá, modestia aparte, ha sido uno de los grandes educadores que llegó aquí a Rubio en el año 1977 y tuvimos esa escuela. En la casa somos 4 y 3 somos educadores, ya mi hermana retirada, sí. Mi tercer hermano en la UPEL y yo que estoy en el Carlos Rangel Lamus, pero creo que de la educación me gustó y siempre he estado ligado al deporte, ¿no? Porque llego al Carlos Rangel Lamus, el saludo para ellos, y trabajo en el área o en la mención de deporte y educación física. Entonces yo creo que la educación, en dado caso de que no hubiese aparecido la radio, hubiese sido como ese segundo plano, pues. Ya, qué interesante. Aprovecho también para saludar a su hermano Jair Villarroel, que bueno, tuvimos el privilegio de ser alumno, ser estudiante de él en la ilustre Universidad Pedagógica Experimental Libertador de aquí, de Rubio. Sergio, hacer radio deportiva, ¿cuáles como los retos que te ha presentado el formar parte de la radio y dedicarse a la narración? Porque eso tampoco se dice fácil, pero tampoco debe ser fácil, ¿no? Sí, esa idea nace, como se lo decía, en aquel autobús, en uno de esos tantos transportes de Expresos Delicias. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos acompañando a Táchira no solamente y la pasión por el deporte aquí en San Cristóbal, de repente el territorio internacional pocas veces, pero en la geografía venezolana pues sí. Pudiéramos decir que uno de los retos es llegar a hacer un trabajo de radio solo. Sí. Y me tocó un 19 de abril, un día jueves, por una anécdota,
Mis compañeros pues no pudieron ir ninguno de los dos. Sí. Era un Táchira el Vigía en el Ramón el Gato Hernández, recuerdo, creo que esa es la vivencia quizás más grande que puedo tener de la radio. Vamos a conocerla, pues. Ese día hice de operador, ese día hice de comentarista deportivo y ese día narré. Entonces dirán, pero Villarroel está loco y está engañando a los televidentes. No, me tocó. Recuerdo que el 19 de abril era fecha patria en nuestro país. Sí. La directora del liceo me llama en aquella oportunidad y me dice, ¿usted dónde está hoy viernes? Le digo, hoy viernes estoy todavía en el Vigía, porque estoy cumpliendo con un compromiso de la radio. Ese día Táchira gana 3-2, trajo un jugador que termina lesionándose, narré los goles, comenté. Llevaste los controles. Y llevé los controles, tenía el teléfono y de paso la parte publicitaria. Recuerdo que cuando termina el primer tiempo, había un colega de la radio y se quedó admirado y sorprendido. Sí. Mando a los estudios y termino tomando agua para hidratarme porque el calor en el Ramón Hernández era... El Vigía, es terrible. El Vigía, exactamente, era infernal. Terminó el juego, Táchira gana y se viene el torrencial aguacero. Córralo de un amigo. Yo dije, no, yo no me voy para Rubio. Me llamó la directora, me formó el problema, pero yo creo que quizás es una de las vivencias que marcó este mundo de la radio. He viajado aquí en Venezuela, gran cantidad de compañeros, grandes amigos del fútbol, pero es un campo bastante amplio y el deporte me ha llevado a conocer muchísimas amistades. ¿En qué momento si miramos hacia atrás en tu vida profesional, en este campo de la comunicación y de la radio, en qué momento decide el J. Villarroel dedicarse profesionalmente a la radio? Estaba ya en el IU Región Los Andes, ya había egresado del colegio El Rosario. ¿Por qué eres profesional del IU? ¿En qué área? En el área de tecnología en alimentos. Ya. Allá estudié, tuve grandes compañeros y recuerdo que papá dice, mire, la Academia de Macabeo Junior Publicidad, espectacular Saludazo curso. para la academia. El saludo para ellos, para la licenciada, para el licenciado Alirio Macabeo Junior. Va a crear el tercer grupo o el tercer curso. Un curso los sábados de 8 a 12, para mí era complicado, era árbitro de softball, estaba en el rebusque económico. Como todos. Y tenía la oportunidad de martes, miércoles y jueves salir del IU después de las 5:30 de la tarde al Colegio María Montessori. Esto está ubicado aquí del Cuerpo de Bomberos hacia arriba. Sí. Y las clases empezaban a las 6 y terminaban a las 9:30 de la noche, casi 10. Yo salía, recuerdo que llegaba allí a la zona del Cuerpo de Bomberos, sí, y agarrar la última intercomunal. Córrale hasta llegar al elevado, me venía y ese plan fue durante 6 meses. Recuerdo que el curso en aquella época costó 600,000 bolívares. Era un curso bárbaro, espectacular. Tuve la oportunidad y la dicha de conocer a Valdemaro Martínez. Ah, mira. Lo invitó a Lirio Macabeo Jr. un sábado. También Antonio J. Correa, que estaba en pleno apogeo siendo narrador de noticias en Venezolana de Televisión. Y hago el curso 6 meses. Papá me apoyó, me dio la parte económica. Hice 3 programas en Imaginación 96.1. No era el director Max Carrero, no recuerdo el anterior director, sí, pero hicimos Sport Music, se llamaba. Ah. Mi compañero, tuve la dicha de conocerlo, me unió una gran amistad con Edgardo Márquez. No sé si Edgardo Márquez estará en Venezuela o en territorio español, creo que es donde estaba. Es un narrador de fútbol también, sí. Un narrador de fútbol, estuvo en Televen. Sí, lo he escuchado. Sí. El Chip Edgardo Márquez, con él hice 13 programas, me abrió el camino en San Cristóbal, hice radio en San Cristóbal, y de allí nace, ¿no?, ese gusanito ligado al Deportivo Táchira. Teníamos ese trampolín allí, y de verdad, pues de ahí en adelante, mucho, pero el curso de Macabeo Junior abre las puertas y después se nos presenta la oportunidad de que la Universidad Central de Venezuela venga con sus docentes a la Universidad de los Andes. Una prueba escrita. A dictar sus capacitaciones allí. Exacto. Y además nos mandaron a estudiar mucha cultura general. Sí. Presidentes de Sudamérica, de Latinoamérica, preguntas de fútbol, preguntas de comunicación, reglamento. Y llegaron un sábado. Prepárense porque el sábado es la prueba. Pagamos un derecho para el pago del grupo de docentes, no recuerdo cuántos vinieron, sí, y una prueba escrita de 100 puntos. Terminé sacando 72, 73, se aprobaba de 70 en adelante. Y allí quizás no fui muy bueno, pero llegó la parte práctica. Y recuerdo que mi cuña fue una cuña del Banco de Venezuela.
y el Banco de Venezuela, la voz oficial en aquella época era Valdemaro Martínez. Imagínate, ¿contra quién estabas compitiendo? Contra quién estaba compitiendo, y recuerdo que en la parte práctica era como una poesía actuada, después la misma poesía como entre llorada y cantada, y después la cuña para finalizar. De 100 terminó sacando 92. ¡Wow! Qué interesante, Jota, lo que nos cuentas. Es decir, que desde allí se puede decir que tu deseo, tu pasión por la radio siempre estuvo como en las venas, ¿no? No era algo que solamente por hobby, sino que siempre fue parte de un deseo personal. No, y papá y mamá y mis hermanos fueron como quien dice ese impulso, ese motor, métase al curso, y yo hacía todos los sacrificios. Recuerdo que era comunicación con el profesor Carlos Eduardo Ramírez, el profesor Gustavo Villamizar, que fue director de universitaria, me dio oportunidad ya en el Reino Celestial, sí. Y el Colegio María Montessori se portó en aquella oportunidad espectacular. Fueron 6 meses más la prueba, y de allí en adelante pues empieza el transcurrir. Le estoy hablando más o menos del año 93, 94, 95. Ya es un camino largo en el mundo de la radio, y dejar claro, ¿no?, que en la radio no me las sé todas. Claro. Tengo muchas fallas, tengo muchos errores, trato de mejorar todos los días porque lo practico en mi casa. Y mi esposa, vaya el saludo para ella, para Tatiana, y mi hija Yurianis, me preguntan, ella me dice: papá, ¿usted está loco? Digo, no es que estoy loco, sino que este mundo de la radio hay que leer, hay que prepararse, hay que escribir. Hay que documentarse bastante. Me gusta escribir, y la noticia se está generando cada rato. Claro. Y este mundo del deporte es un mundo espectacular, bonito, fascinante, de verdad. Haces una combinación quizás perfecta para ti, el deporte y la radio. Es decir, combinas a tu pasión también por el deporte, especialmente por el fútbol. Nosotros, bueno, te hemos hecho seguimiento en la radio acá en Rubio en los últimos quizás años, y el programa tiene algo bien interesante, que no solamente se dedica al deporte quizás profesional, no solamente o exclusivamente, sino que ustedes también intentan traer noticias de eventos deportivos locales, y es bien interesante esa propuesta. ¿De dónde nace esa idea? Esa idea recuerdo que la tomo y la copio de uno de mis mentores en esa oportunidad, don Pedro Fernández. Ya. Pedro Fernández fue alcalde del municipio, fue él junto al licenciado Gonzalo Rey Muñoz y otro periodista, Nelson Flores, quienes le abren la puerta a Sergio Villarroel en la extinta Radio Rubio. Ya. Radio Rubio o Éxito 560. Éxito 560, estaba allí con la doctora Belmira de Rojas, donde actualmente funciona una línea de transporte, y que valga la cuña, Expreso Delicias. Sí. Ellos tres me abren las puertas. Y yo recuerdo que Pedro Fernández decía, un programa deportivo, o dice, perdón, darle la prioridad al deporte local. Y creo que ha sido bandera en 13 años que tiene Acción Deportiva en diferentes estaciones radiales, el deporte local. El fútbol, las bolas criollas, el torneo en Fiqueros. El kicking ball. Rubio toda la vida ha practicado béisbol y softball. El Estadio Tulio Hernández es un trampolín, es un pulmón deportivo durante toda la semana. El Víctor Maldonado, allí crecí yo, viví todo el tiempo en los bloques, desde que llegamos a Rubio en el año 77, porque de repente muchos conocerán. Villarroel nació en Rubio, ¿no? Villarroel. Sergio el J. Villarroel no es de Rubio. Ya. Entonces, quizás... por cierto, entonces, ¿de dónde es el Sergio? Yo soy el J. nacido Villarroel? En San Juan de Colón. Ah, caramba. Un 26 de marzo de 1974. ¿Tu familia toda es de allá? Mi papá es de El Guayabo, pero académicamente y futbolísticamente se hizo en San Juan de Colón. Ya. Mi abuelo es margariteño, mi mamá sí es nacida en San Juan de Colón, mi hermana igualmente. ¿Cómo terminan en Rubio entonces? ¿Cómo terminamos en Rubio? Porque papá estuvo un tiempo en la Academia Militar, pero resulta y sucede que no le llamó la atención la Academia Militar, y nos cuenta él que él y un grupo de compañeros de San Juan de Colón brincaron a la ULA. Se fueron a la ULA en Mérida, vulgarmente le decían, le rasparon el coco, y llegaron los gochos a jugar fútbol a Mérida. Y desde el año 72 al 77 papá estudia licenciatura en química pura, y se termina convirtiendo profesor de la Escuela Normal Gervasio Rubio. Se llamaba Escuela Técnica Gervasio Rubio, la ETA, así normalmente. En el 77 llegamos precisamente a este sector de San Martín, muy cerca, por aquí al lado derecho. Terminamos viviendo. Mamá trabajaba en el Universitario en Mérida. Recuerdo que llegó al Central, y del Central recién inaugurado, creo que por ahí en el año 80, 81, llega mi mamá al Hospital Padre Justo. Villarroel, este servidor, no es nacido aquí. Yo soy adoptado desde el año 77, pero créame de corazón que quiero, amo y respeto al municipio Junín.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver cómo esa pasión por la radio lo trajo a nuestro municipio, y qué gusto también poder disfrutar de la radio que en este caso tú nos brindas desde el campo deportivo. ¿Qué es lo que más te apasiona del mundo de la radio? Del mundo de la radio, un partido de fútbol. Yo creo que me puedo sentar frente a una pantalla chica y 1, 2, 3 partidos de fútbol, ver los goles, cantarlos. El ciclismo de repente no ha sido mi fuerte, pero ver una carrera, y yo soy partidario de que el ciclismo yo lo vivo a través de la pantalla chica, porque el ciclismo es tan en vivo que a veces pasan los pedalistas y usted no se da cuenta. El béisbol tiene la oportunidad de usted de percibir la jugada. Es un poco más lento, es más lento, pasa lo mismo que en el baloncesto, ¿no? Claro. En cambio, el mundo del deporte hay una diversidad, ¿no? Y a mí el fútbol me permite la oportunidad de conocer grandes personajes, tengo gran amistad. Yo creo que quizás una de las grandes amistades que hice en el fútbol es Exxon Tortolero, el viejo, ¿no? Hablándolo entre comillas, creo que está en la República Dominicana. ¿No? Exxon Tortolero, su hijo quizás es más polémico, pero Exxon Tortolero, un caballero dentro de la cancha. Tuve la diosa fortuna de conocer a Gilberto Angelucci, con quien me une una gran amistad. Lo conocí en la cancha del Faro, con Ruber Morán, con Laureano Jaimes. Es decir, la generación de futbolistas de los 90 quizás y un poco más atrás. Tengo una amistad con Alcibiades, el Coco Arroyo. He compartido equipo de fútbol con el Coco Arroyo, y yo creo que ha sido importante, ¿no? El hecho de trabajar en San Cristóbal, agradecerle toda la vida al cabezón Orlando Flores, quien fue el que me brinda la oportunidad en Universitaria 106.5, emisora que ahora no funciona. Estuve allí con Jairo Manuel Díez y también estuve con Ramón Toni, y estuve casi 3 años. Y le cuento algo a usted y a todos los televidentes. Sergio Villarroel no se hace en la radio como narrador. No, Sergio Villarroel era comentarista. Sergio Villarroel era el que estaba. ¿En qué momento ocurrió entonces? Ya les voy a contar cómo surge, gracias a un amigo también colega de la radio, con el cual pues lo veo y a veces quizás ni nos saludamos. No sé qué discrepancia hay, si yo falté o faltó él. Una persona que sabe mucho de radio, lo voy a saludar públicamente, el profesor Rodolfo Casanova Rincón, quien también me orientó, quien también me regañó, y al que siempre le voy a agradecer esa oportunidad que siempre me ha brindado en la radio. Pues yo termino siendo comentarista, ¿no? Al lado de Ramón Toni, que es para mí una de las grandes Biblias. Termino conociendo a Jesús María Ortiz, una serie de monstruos en San Cristóbal, y termino siendo el comentarista de Universitaria en el camerino. Llegaba el visitante, llegaba el local y corra para un lado, corra para el otro. Estos son los cambios, este es el que entra. Y también trabajé con Jairo Manuel Díez. Le decían o le dicen el duerme pelotas, narrador colombiano monstruosísimo. Viajé con él a Mérida, a Carigua, a Caracas, y la radio en San Cristóbal fueron 4 años. Recuerdo que fue Radio Táchira, recuerdo que fue San Sebastián, recuerdo que fue Universitaria, y se me escapa una por allí. Estuve en La Fría, estuve en Colón, he estado en San Antonio, y más que todo el tiempo de la radio aquí. Y el mundo de la educación también me permitió, ¿no? Ligar las dos cosas. Ir conectando. El deporte con la biología, que fue mi materia, y la salud, que también fue mi materia dentro del Carlos Rangel Lamos. Para quienes de pronto somos ajenos, Sergio, al tema de la narración, uno siempre se pregunta cuando escucha a los narradores de fútbol, ¿cómo hacen para saber que la lleva fulano de tal, se la pasa a fulano tal? Porque eso no debe ser fácil, eso tiene que estudiarse. Y bueno, escuchándote nos damos cuenta que has labrado toda esa experiencia, si se quiere, para también la narración. ¿Cuál es el secreto, no? Porque te veía en la cobertura que hicimos en el Supra 60 con una hoja inmensa con los números y los nombres de los jugadores. ¿Cuál es el secreto para poder no equivocarse? A veces se equivoca porque seguramente sí, la vista también falla, ¿no? Sí pasa, y usted no se puede quedar trancado allí, ahí va sobre la marcha. Sí, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hace un narrador para poder llevar la secuencia de pases entre jugadores y los nombres también? Bueno, le decía hace rato lo de la anécdota, ¿no? Y se los comento. Recuerdo que fue un Táchira Caracas, un superclásico, y mi compañero pues no pudo viajar ese día. Entonces le digo yo a mi colega Alberto Medina, quien me acompañaba en ese momento, está en Colombia, vaya mi saludo para él. Pues Alberto, le digo yo, bueno, Alberto, usted va a tener que hacerlo de voz comercial y va a tener que ser el comentarista. Improvisando ahí sobre la marcha. Improvisar, porque había en ese momento, qué sé yo, 12, 13, 15 clientes, y el cliente está atento. Mi publicidad se escuchó o no se escuchó.
Y en ese Táchira Caracas resulta que mi compañero no fue por X o Y motivo, era en esa oportunidad el profesor Rodolfo, y recuerdo que yo dije, si él puede, yo también puedo. Resulta y sucede que los jugadores del Táchira me los sabía yo al dedillo. Claro. Por lo menos estaba jugando X y yo sabía que por los guayos naranja era ese. Ya. Por un vendaje en cualquiera de sus manos, por el corte de cabello, que ahora son bastante estrafalarios, Sí. las clinejas, el tinte y todo lo demás. Y hasta el sol de hoy, Sergio el J. Villarroel tiene narrando partidos de fútbol exactamente 8 años. 8 años. Desde el año, estamos 2025, retrocedemos 8 atrás, estamos hablando del 2017, ¿no? Sí, señor. Bueno, desde ese día, que hay falencias, que hay fallas y las hay. Pero ¿cómo nos aprendemos eso? Viendo el fútbol. Para mí es más fácil narrar un partido de UEFA Champions League, un partido de la Vinotinto, un partido de las eliminatorias suramericanas, que narrar un partido en el Polideportivo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que usted al del Polideportivo no lo conoce, no lo distingue. Claro. Entonces, el día que usted fue, yo tengo 2 hojas, y usted mira en mi casa y eso es hojas y hojas, porque normalmente lo primero que uno es, observa el número de la franela, observa el número en el short, y el apellido es fundamental. Claro. Es fundamental. Para mí, si se llama Sergio Yurandir Villarroel, es Villarroel el número 5, va por la banda derecha, o es carrilero o es marcador. Por la banda izquierda, Jair Villarroel con el 8. Entonces, un Villarroel por la derecha y el otro Villarroel. Es decir, que nos está tirando el dato que los dos les gusta el fútbol y lo juegan. Jair es arquero. Jair es jugador de la tercera base en el softball. El saludo para él. Y es arquero. Ha sido uno de los buenos arqueros que ha dado el municipio de Junín. Qué bueno. Y sin duda alguna, pues ese detalle, ¿no? Yo veo un partido de Champions League del Barcelona Real Madrid y modestia aparte. A eso iba. Es decir, en ese... No están en el estadio, están viéndolo a través de una pantalla. De una pantalla bastante grande. ¿Es más fácil hacerlo así? Para mí es más fácil, modestia aparte lo digo. Por lo menos un partido, la final, qué sé yo, PSG Barcelona o PSG Real Madrid. Son jugadores que uno a diario maneja, estudia sus estadísticas, sus movimientos. El saber que por la banda derecha ya está Dani Carvajal. Eso es una rutina, Dani Carvajal con el número 2 estando él. O que Ferland Mendy es el marcador izquierdo del cuadro del Real Madrid. Sí, porque ya hay un esquema táctico. Ya hay un esquema táctico, saber que Thibaut Courtois es el titular y que Andrés Lunin es el suplente. Entonces se hace quizás más fácil, más cotidiano, y narrar un partido del Deportivo Táchira también, porque ya usted maneja más o menos las fichas, la plantilla, quién está en esa suplencia, y puedo decir, va a salir, qué sé yo, Lucas Cano y va a entrar Brian Castillo, ya conoce eso. Pero ir al Polideportivo, o ir a Delicias, o ir a cualquier barriada a narrar en un partido. Te cuento una anécdota. ¿Cuál es tu apellido? Galvis. Ingresó el jugador de las medias naranjas porque no me entregaron el apellido. Y usted se para, mi apellido es Galvis. Hermano, no lo conozco. Ese es el detalle. Ahora, si yo lo conozco a usted, ya sé que es Galvis. ¿Ve? A eso iba. Cuando tú estás ahí en esa situación de, bueno, no me sé el nombre y bueno, actúas... Porque hay algo que también he notado. Aparece la improvisación. Sí, a eso voy, pero también... Aparece la improvisación también de usted lógica. ha hecho un ejercicio bien interesante que usted utiliza la jocosidad dentro de la narración. Lo vi ese día y también cuando lo he escuchado en la radio narrar partidos de fútbol, usted también hace comentarios jocosos sobre alguna situación del partido. Sí, efectivamente, es una realidad. Ese fútbol de la cancha, ese fútbol del barrio, entre comillas, te lleva a eso. ¿Por qué? Porque de repente el jugador se llama Pedro Pérez, pero resulta que la gente no lo conoce como Pedro Pérez, lo conoce como el Pirulino del barrio. Pirulino va transportando la pelota, se la pasó a Sergio Villarroel. Cuando tú dices Pirulino, ya la gente se ubica que es Pirulino. El famoso Carecema, el famoso Quincón, el famoso El Chato, ¿ve? Entonces usted lo llama por Chato y la gente lo conoce. Cito un ejemplo, aquí hay en Rubio un salonista de nombre Dionelmer Martínez. Él es de Santa Bárbara. ¿Cómo le dicen? Puchi. Usted lo llama en la cancha Puchi, ya todo el mundo sabe quién es. Llámelo Diomelber Martínez a ver. Nadie lo conoce. Entonces el fútbol te permite eso, conocer el verdadero nombre y conocer... También utilizas el tema del conocimiento popular, ¿no? Cómo se conoce en el barrio, en la comunidad, entonces es más fácil para la gente asociarlo, ¿no? Te permite lo que se llama el apodo o el sobrenombre y el nombre original.
Siempre con respeto también. Exactamente, revise la lista de Brasil. Brasil tiene un nombre original y normalmente tiene un sobrenombre. Sí, la mayoría de los jugadores hacen La eso. mayoría, Sí. si usted revisa el nombre de Cafú, ese no es el nombre de Cafú. Cafú tiene un nombre de Sí, pila. Nazario también. Ronaldo Exactamente, Nazario, sí. Ronaldo Nazario tiene su nombre y tiene su Sí. apodo en este caso. Así es. Entonces esos partidos del fútbol internacional te llevan a aprender más. Manejo mucho al periodista o al locutor internacional. Sí. La pronunciación, hay unos nombres raros, no raros, complicados, y en la radio todos los días se aprende. Claro. Por eso insisto, yo no me la sé, Claro. pero es un mundo fascinante, es un mundo importante. Y se busca también la parte mercantil, ¿no? Claro. Porque para nadie es un secreto que si tú no vendes en radio, tú no vas No a vas a- ganar no nada. vas a Porque vivir. exacto, porque la radio no te va a poner sueldo a menos de que seas una estrella. Sí, Si es sí. una estrella, una voz catalogada. Que es la que más bien va a traer el comercio. es Exactamente. difícil. Si tú traes a Valdemaro Martínez, con el respeto, él te va a decir, tú me pagas y hago radio. Claro. Yo no voy a salir a vender publicidad. Y resulta que a Villarroel siempre ha contado con un buen campo en Rubio. Hay muchas amistades Hay confianza que también. que le gusta la radio Y hay y es la confianza. primera palabra que yo utilizo. Sí. Deme su confianza para que se gane, para yo ganarme su confianza, para que usted se gane la mía. La mía, así es. De verdad es un gusto al oído escucharte, Sergio, escuchar toda la experiencia, todo el bagaje en radio que tienes. Para quienes estamos aprendiendo de este campo también, y también para quienes nos siguen en este espacio, esta experiencia pues siempre te educa, ¿no? Te enseñan, Te llena cada día te más. ilumina, ¿no? De alguna manera, y sirven también de inspiración para algunas personas que pues estamos incursionando en este mundo de la comunicación. Si tuvieras que escoger un momento precioso en toda esta historia radiofónica que tú has desarrollado y has cultivado, ¿cuál sería ese momento? Uy, son muchos, ¿no? Sí. Para destacar, por lo menos gozo y disfruto de los cumpleaños de mi familia, ¿no? El tener unos aquí, otros por fuera del país. Pero si me voy al mundo futbolístico, destaco aquel 3-0 del Deportivo Táchira ante Sol de América. Ya. Nadie de verdad creía en aquel resultado. Y esa noche Carlos Maldonado fue mágico, fue único, fue el Michael Jordan del fútbol. Terminamos ganando 3-0. 3.000, 4.000, 5.000 personas en Pueblo Nuevo. Y yo creo que estar allí quizás fue uno de los momentos más épicos que he podido vivir. Perdimos en la tanda del punto penal, pero estoy casi seguro que es uno de los momentos que ha marcado en tantos juegos. Yo creo que a veces coloco en el Facebook cuántos partidos habrá visto Villarroel Modestia aparte del Deportivo Táchira. Le estoy hablando del año 79, año 80, y he viajado en Venezuela y he acompañado al Táchira de las épocas malas, ¿no? Sí. Porque ahora hay nuevas promociones en la radio, pero están del Táchira bueno, ¿no? Sí. El Táchira económicamente, el Táchira que viaja en avión, el Táchira sí, que come bien. así es. Pero no han vivido las épocas de aquel Deportivo Táchira que entrenaba en la cancha del Faro y donde los jugadores muchas veces llegaban a pie y en sus vehículos. Sí. Esa época la vivió Angelucci, esa época la vivió Sergio Villarroel. ¿Sabe quién era el transporte de Sergio Villarroel? El desaparecido Gaetano Greco, el abuelo de Edgar Fernando Pérez Greco. Imagínate. Exactamente, yo recuerdo que yo bajaba el puente colgante y me iba por el camino. Y cuando el viejo con cariño me conseguía, enano, vamos, te llevo. Y yo hacía el cubrimiento y de ahí me iba hasta Universitaria. Entonces yo creo que marcar futbolísticamente ese Táchira Sol de América, Sí. una historia vibrante en el marco de la Copa América. Y te señalo otro que de repente muchos no conocen de la vida de Villarroel. Sí. ¿Recuerdas cuando quemaron el autobús del Caracas? Estaba niño, pero sí recuerdo. ¿Sí recuerdas algo? ese ¿Viste el momento. video? Sí, sí. Bueno, recuerdo tuve la algo. diosa fortuna de estar en la parte baja del camerino, Wow. cubriendo el área donde estaba el Caracas Fútbol Club. Chita San Vicente estaba ahí, estaba Seferino Bencomo, Que hay recuerdo. que decirlo, fue un momento lamentable para el fútbol. también, Exactamente, hay que fue una decirlo. nota gris. Sí. Recuerdo que era Alexander el Pequeño Rondón, terminó siendo amistad, después sí termina siendo figura del Deportivo Táchira y Alexander el Pequeño Rondón camina a la cancha de rodillas y la gente no aguantó más la derrota. Sí. Y entonces ese día recuerdo que corrían y decían, me disculpan el término, corran, que los gochos nos van a pelar. Y sonaban los tacos, ta. Me dice Orlando Flores esa vez, suelte el micrófono, colóquele solo en el bolsillo y quédese quieto. Eran piedras, eran morteros, Era eran terrible. botellas lo que corrían. Y le decían a los caraqueños, abran la puerta que los vamos a pelar para no utilizar otro término. Claro.
Me di el lujo ese día de entrevistar a Oscar Rojas. Era el comisario de la policía del estado Táchira. Ya. Familiar, casado con una prima, y le digo, Oscar, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a tomar? Medidas de seguridad, que si el gas lacrimógeno, que no sé qué, y terminaron. Igualmente quemaron el autobús, pero son dos anécdotas, ¿no? Lo viví en carne propia, como dice la canción de Scarlett, sí, allí en la parte baja del Pueblo Nuevo. No había sido remozado, ¿no? Para la Copa América lo arreglaron, sí, y ese momento quizás marcó también el mundo de la radio para Villarroel. ¿Qué agradece Sergio Villarroel, el J? Que por cierto, dinos, ¿por qué te dicen el J por tu nombre? A ver, mi nombre nace de un futbolista brasileño del año 70. Sí. Él se llamaba Jurandir Procopio. Ya. Entonces, tu papá entonces era un fanático del fútbol empedernido. Fútbol. Papá jugó fútbol con la Universidad de los Andes. Papá no quiso ser futbolista profesional o no llegó. Sí. Quizás porque en esa oportunidad nací yo en el año 74, en el año 76 nace mi hermana Yaniret, que está en territorio colombiano, y mis dos hermanos nacen en Rubio. Vaya el saludo para ella, que sé que está en territorio colombiano. Entonces, Jurandir nace de ese futbolista, Jurandir Procopio, Sergio Jurandir Villarroel Chacón. Y mire ese cruce margariteño gocho, porque Villarroel no es andino. No, Villarroel nada, no tiene nada que ver con los Andes, ¿verdad que no? Del Oriente. Y Chacón, que es el de mi mamá, que es bastante gocho, bastante andino, de San Juan de Colón. Entonces, Sergio el J. Villarroel viene de allí, mi segundo nombre es Jurandir. Entonces, en mi casa, en mi familia, quienes me conocen me llaman Jurandir. Mis amistades del fútbol sala, del softball, del fútbol de campo, me dicen Jurandir. Normalmente en mi trabajo soy Sergio Villarroel. Y el J, Sergio el J Villarroel. Sergio el J Villarroel, ese fue Dani Armando Carrillo. El que te puso ese apodo. Quien me termina bautizando. Dani era mi narrador, yo era su comentarista. Hicimos un dúo en CNB 94.5. Cuando existió en aquella época. En aquella época fueron 7 años con Dani Armando Carrillo, a quien le envío un gran saludo, mi cariño, mi respeto, mi admiración. Yo creo que junto a él aprendí muchísimas cosas de la radio. Otra de las cosas, amistades. Yo creo que voy a las canchas. A eso iba. Has nombrado a varias personas. Si tuvieras que nombrar 5 maestros para ti en la radio en esta experiencia profesional. El licenciado Gonzalo Rey Muñoz sería uno. Sí. Me orientó, me gritó, me regañó, pero me dio la oportunidad y aquí estoy. Creo que no. Rubiense, creo que no lo he defraudado. Eso te iba a decir. Un saludazo para saludo para él. Rubio ha sido ícono de grandes voces. Es escuela de radio. De Rubio. Grandes locutores, así como de grandes deportistas, ¿no? ¿A quién puedo meter en esta lista? A Dani Armando Carrillo. Quizás yo lo enseñé a él, pero él también aprendió al lado mío. Excelente compañero, excelente pana, como nos decimos ahorita. Pedro Antonio Fernández no puede faltar. Claro. Fue alcalde de Rubio, yo creo que fue otro de los que me orientó. Ese coscorrón que no me maltrató en ningún momento. Campanada. Fue una campanada. Villarroel entra en la jugada. El licenciado Nelson Flores, de La Victoria, practica el fútbol. Yo creo que fue otra de las personas. Y yo creo que puedo meter de San Cristóbal a Orlando Flores. Vaya mi saludo, mi cariño para el popular cabezón, como le dicen en el mundo de la radio, que fue el que me abrió las puertas. Porque entrar a San Cristóbal no es decir que voy a entrar a la radio, con ese poco de monstruos que hay allí. Yo estuve con Carlos Arturo Rueda, me acuerdo, con Fran René Casanova. Carlos Arturo Rueda, el de Campeona. El de Campeona. Saludazo. Con él estuve casi 2 temporadas en San Sebastián 92.7, me acuerdo yo. También estuve en La Fría, pero yo creo que esas 5 personas fueron las que le abrieron, 4 en Rubio y 1 en San Cristóbal, las puertas a Villarroel. ¿Qué me falta por aprender? No, me faltan mucho. Y Sergio el J. Villarroel, quien termina bautizándome, el culpable de eso, para bien, es el señor Dani Armando Carrillo. Reitero el saludo para él. ¿Qué agradece el J. Villarroel de toda esta experiencia radiofónica? Uy, las amistades. Y quizás me entra algo de nostalgia, ¿no? Las amistades, porque mi hija, mi mamá, mi suegra y mi esposa me dicen: usted hubiese sido alcalde. Y resulta y sucede que la política no me gusta. Lo que fue la vida militar, lo acepto. Y lo que fue por cierto, un hermano tuyo fue militar. Fue militar, fue 23 años. Él lo dijo: yo no quiero estudiar. Yo me voy a la milicia y está en territorio internacional. Una anécdota, no sé cómo se llama, pero yo una vez le di la cola a San Cristóbal en un carrito a su hermano. Sergio Geraldo Villarroel Chacón.
Sí. Practicó muchos años el softball, perteneció al equipo de la de Guarná, me acuerdo yo. Ya. Es más, dentro de las anécdotas del deporte. E incluso coincidimos también, si nos ve. Ajá, una nos vez debe ver, si Dios quiere. En Orope. En Orope. Orope. Estuvo destacado un tiempo Claro, en Orope. en Orope, toda esa Sí. zona de La Fría, La Sí. Tendida, Así es. Guarumito, por allí estuvo. Y recuerdo que Geraldo nos permitió ser entrenadores de softball. Junto a uno de los hermanos Camacho, Yair y este servidor entrenamos el equipo de softball de la Guarnat. Ya. Terminamos ganando juegos intercompañías Sí. como director técnico. La vida de Villarroel en el deporte ha sido eso. Entonces dice mi hija, papá, pero es que salir con usted es un problema. Te digo, ¿pero por qué, mami? Es como la Alka-Seltzer, es muy saludable. Exactamente. Y aclarar, ¿no? Que no a todo el mundo le caigo bien. No, es seguro. Eso es seguro. Quizás en el mundo de la educación he tenido muchísimos estudiantes, los cuales me quieren, los cuales me admiran, me respetan, pero hay otros que dicen, ese fue el profesor que me terminó reprobando. Ese es el profesor malo, ese es el profesor que me regañaba. Sí. Pero yo Bueno, no regañaba. todos los docentes tienen esa historia. Exacto, En todo caso. pero no hay ningún problema, pero el regaño era para bien, ¿no? Sí, seguro. Y yo creo que lo que me ha dejado la radio y el mundo del deporte en Rubio son amistades. Qué bueno. Yo creo que yo voy al Supra 50 y la mayoría de esos que están allí están en mi edad, 50, 51. La mayoría han sido rivales míos o han sido compañeros. Ya. En el mundo del softball fui árbitro de softball, de béisbol, de softball. Siempre ligado al deporte. Siempre ligado al deporte. sí. También fui árbitro del kicking ball. Y me ha llevado, ¿no?, a conocer diferentes escenarios en Venezuela, en Rubio. Darle la oportunidad al deporte local ha sido la bandera, ¿no? Muy valioso. De acción deportiva. Decías hace rato, Jota, que no eres de aquí, eres de Colón, tu familia toda viene de Colón. Orgullosamente Aunque de son- la ciudad de Las Palmeras, ¿no? Así Como es. se le dice a Colón. Pero bueno, tienes muchos años en Rubio. Y ¿Me siento un rubiense más? ¿Cuál es el sentimiento por este ¿Cuál es el pueblo? sentimiento por Rubio? La primera casa o el primer apartamento que tuvo mi papá fue en el año 77 en el sector de Los Bloques. Pregunten por Villarroel, para mal o para bien en Los Bloques, ¿quién no me conoce? ¿Vive Casi- tu papá todavía? Claro, Ah. mi papá tiene en la actualidad 76 años, está próximo el 18 de agosto a arribar a 77, futbolista, softbolista, profesor de química. Sí. Yo creo que quien pasó por las manos de mi papá aprendió de por las buenas o de por las malas química. Bueno, si aprendiste tú. Claro, tú que aprendimos bastante. Y entonces mi mamá llega en el del hospital, le repito, del Central Sí. al hospital de Rubio. Antes de ser remodelado el hospital de Rubio, quizás el personal de enfermería, mi mamá, una de las más antiguas, termina saliendo con 30, 35 años del ministerio, viven los dos en el sector de Remolino. Bendiciones, a ellos les debo mucho. Y yo creo que la radio me ha permitido muchísimas cosas. De repente no para hacerme millonario, ¿no? Porque eso sí tengo que dejarlo, quizás son pocos. En Venezuela los que son millonarios, y me disculpan el término, a costillas de la radio, Sí. pero cubro mis necesidades, cubro la de mi hija, mi única hija, la de mi esposa y una que otra vez por allí una cana al aire. Seguro. El ir al fútbol en Pueblo Nuevo para mí es higiene mental. Si voy con la radio, bien. Y si voy con mi hija, mucho más, porque ella Claro. lo disfruta. Ella vive enamorada del Deportivo Ya. Táchira, al igual que mi equipo del alma es el aurinegro. Decías tus sentimientos por Rubio. Por Rubio. Rubio, mi primera casa. Rubio, mi primer trabajo. Recibió y acogió a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Tengo muchas amistades. En una ciudad, para mí ya no es pueblo, que ha crecido, que tiene sus detalles, sí tiene sus detalles. Le gusta la rumba, le gusta el deporte, le gusta el fútbol. Yo creo que Rubio... Pero es un paraíso, Rubio, en todo caso. Rubio es muy bonito. Es un paraíso. Rubio es muy bonito. ¿Qué tiene sus defectos? Como Sí. cualquier municipio, como cualquier estado. Pero yo creo que nací de corazón en San Juan de Colón. Voy esporádicamente, pero Rubio para Sergio, el J. Villarroel y mi familia lo es todo en mi vida, ¿no? Lo importante es que siempre gocho. Siempre Hasta gocho. los tuétanos. Andino de nacimiento, una ciudad de Las Palmeras y la otra la tierra del café. Sí, señor, y la de los puentes. Mira, Sergio, la verdad es muy complacido de tenerte acá. Son historias inspiradoras, son historias que vale la pena contarlas y por eso la traemos a este espacio. Este espacio está hecho también diseñado para inspirar a los jóvenes. Si tuvieras que transmitirle un mensaje a los jóvenes del municipio, a los gochos, jóvenes gochos, ¿qué le dirías? Bueno, el mundo es bonito y es muy diverso, ¿no? Sí, El mundo está allí. Nosotros hacemos del mundo lo que uno quiera. Ponerle ganas, ímpetu y constancia, ¿no? así es. Porque llevé del bulto, ¿no? Me tocó Seguro. caminar en el mundo de la radio. Seguramente vio las verdes también. Este cristiano caminó 3 veces.
por una anécdota, desde Pueblo Nuevo hasta Puente Real, Wow. sin medio en el bolsillo y a punta de cola por cubrir las incidencias del Deportivo Táchira. Imagínate. Entonces, ¿qué le digo a los chamos? Que todo en la vida se puede. Yo orienté muchos en el Carlos Rangel Lamus y quizás a veces se molestaban, pero sí se puede. Y si tenemos el apoyo de papá y mamá, de repente, entre comillas, se hace más fácil. Sí. Pero si papá y mamá no existe, se va a complicar, pero tenemos que caernos, limpiarnos las rodillas, sobarnos el cuerpo y seguir adelante. Y creer mucho en Dios, ¿no? Claro. Yo creo que Dios es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, y cada vez que amanece el día, agradecerle por esa oportunidad de vida, y Dios te pone el mundo. Ahí está el mundo. Yo te doy las herramientas para que usted crezca, para que usted sea alguien en la vida. Estudio y más estudio, porque creo que dinero no nos van a dejar nuestros padres. Aquel que se pueda preparar, se lo digo a mi hija. Papá, pero usted se lo dice a los estudiantes, a usted también se lo voy a decir. Claro. Y a los chamos hay muchísimas oportunidades, ganas, interés y voluntad. Y recuerden, el mundo de la radio es bonito, pero también es fuerte, ¿no? Sergio, agradecido con tu presencia en este espacio. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida. De verdad, pues, como decimos, son historias que inspiran y la traemos justamente para que vean la otra parte, la otra cara, ¿no? Mucha gente quizás escucha Acción Deportiva, pero no físicamente te conoce. Bueno, este es Sergio J. Villarroel, el de Acción Deportiva, y agradecemos tu presencia acá entre nosotros. Se me viene una anécdota para finalizar. Yo pensé que Villarroel era un tipo, era un señor de 1.90, 1.95. Lo que no me dieron La típica de la radio. La típica de la radio. No tengo quizás una voz muy elegante, pero ya está más o menos adaptada y adecuada, sí, al oído del oyente, en este caso. Y me dijo la señora, yo creí que eras un tipo alto. Y resulta y sucede que lo que no te dieron de tamaño, te lo dieron de voz. Así es. En la educación me ha ayudado bastante. Finalmente, agradecerle a usted por esta magnífica oportunidad, por esta magnífica idea de darle a conocer no solo a Junín, sino a toda Venezuela y al mundo entero lo que hay en este pequeño terruño llamado Rubio, municipio Junín, la tierra o la ciudad de los puentes. Sergio Yurandir Villarroel Chacón es uno más que siempre sale a aportar, que siempre sale a buscar la información deportiva. Y en el mundo de la educación quizás no me he identificado mucho, pero créanme que aquel estudiante que ha obtenido un título universitario, allí está mi aporte, mi regaño, mi palabra de aliento, mi apretón de manos, y a usted agradecerle, desearle éxitos en sus proyectos de aquí en adelante. Está a la orden bailable de siempre. Recuerden que es el mejor regalo del fin de semana. La música de los melódicos es lo mejor que hay. Sí. Y Acción Deportiva ahora en Dinámica 105.5. Agradecido por la oportunidad y agradecido de verdad de todo corazón por estos minutos. A ti por darnos el espacio. No, amén, gracias. A ustedes, invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Se suscriben dándole a la campanita, le dan like, pero sobre todo compartan para que hagan crecer esta comunidad. Hoy, junto a el J. Villarroel, un talento de la radio en Rubio. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión. Chao, chao. Audio Jungle.